tekoretia hapy aguapy Iñasãiñepyrũ ha ojepe popy soma irundyvéva yvytupepore Pujoe Radio Nacional del Paraguay 920 AM rupive. Peina hokypuha hekovejeráma tembiapo hérava Paraguay ñe'ẽte. Paraguay ñe'ẽte, un programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas que se emite por esta emisora. Paraguay ñe'ẽte. Toikobekena hata imbareteveko ereire Paraguay ñe'ẽnguéra ha hekotee. Maite Jorubeva o Paite 920 AM Radio Nacional del Paraguay Erendujaracuérape Peina Arorurejeve Roñemboyá Yepenerendape Cobaco Ara Ponaite 22 de enero de este año 2016. Estamos arrancando así una nueva edición de este programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas denominado Paraguay ñe'ẽte. Umiñe ta oikobeba ñeneretari pupe yeikuama ñandemo koiñe'ete yaguerekova guaraní castellano upeinta vei ijykére oĩ 19 pueblos indígenas iñe'ẽ joparapaiteva ojeheguy iñe'ẽ ambuepáva ha upéichante avei pytaugua oúva oiko ñaneretãme ha oguerúva avei iñe'ẽ ha hekokuéra upéichante avei oiko ñandeapytépe ha hekuéra oguereko iñe'ẽ ambue ha umi omiñe'ẽ ta rapykuéri ha umíva rérape ningo Secretaría de Políticas Lingüísticas oipykúitape jahesápa con añe'ẽta hekoveresãi con erei rehe toikove ha taimbarete ha ani araka'eve ikangy nunga mba'e ajépa tove opaite tapicha oikóva ñaneretã ryepýpe toikove iñe'ẽteépe araka'eve oñemboyke'ỹre chupe araka'eve oñepyrũ'ỹre hese ha iderechokuéra rehe ha umíva rapykuéri Secretaría de Políticas Lingüísticas oiko oipykúi ha péina kóvako pa'ũ ore roiporu avei kóvako Radio 920 AM Radio Nacional del Paraguay ikatu hag̃uáicha roikuauka opaite Endujaracuérape tembiapo ojegueroguatáva pévape Estado remimoĩmby guive Estado rérapepa mba'éicha oñemba'apo ñe'ẽnguéra rehe ñaneretãme ha péina ko árape jagueru peteĩ mba'e ñeñomongetaha rehe avei hese lengua indígena peteĩ ñe'ẽ roiporavo orépe indígena kuéra ñe'ẽ ryepýpe ha péva jeikuaavéta mba'éichapa Secretaría guive oñemba'apo hese hína jepa chemoirũ amoite purahéi ñemoasãi ha consola guive Derlis Villalba amomaiteirorýma chupe ñanemoirũ pépe ha'e ha amomaiteise avei Radio Aranduka 87.9 o retransmití ñane programa omoasãi avei radio oĩva Facultad Politécnica guive omoherakuã ha omoasãi avei hinakóvako tembiapo rogueroguatáva Paraguay ñe'ẽte hérava peteĩteĩva pe chemaiteeirory ha amombe'úma voi peẽme ikatuha avei peẽ orerenói ha peñemombe'umi oréve pemombe'umi peneremiandu ko'ã mba'e roñemongetáta revehína ikatu peẽ avei pemohypy'õve orendive ikatu pere oréve mba'éichapa pehecha mba'éichapa peñandu mba'épa ikatu reipytyvõ mba'épepa ikatu hag̃uáicha ore ko'ẽrei rehe imbareteve avei Secretaría de Políticas Lingüísticas rembiapo ikatu pehenói ko'ã línea bajape 390 375 tena 372 118 Perupi katupe iki ha ñeñomongeta tamomaiteimína itakuña chemoirũvape ko árape ha hendive ñeñomongetáta peteĩ indígena ñe'ẽ rehe ha'e héra Sonia Ábalos rovy'areime rehe orendive ko pyharevépe maiteirorýmante maitei mba'éichapa ha avei che maitei ñane Rendujarakuérape avei Desde Pamba, dirección Peremba'apo, Secretaría de Políticas Lingüísticas de Sonia. Che, imagina dirección de documentación
y promoción de lenguas indígenas y de pupes a muecajina petén departamento geraba recuperación a revitalización de lenguas en peligro chino. Tu sheitemba mene tembia po pewibe oye güero guataba ha yeikebo boi ko ba eño mongeta tajare ko arape ba teiko heisejina pe documentación y promoción tenaerese revitalización de lenguas indígenas. ¿Cómo se hace eso y para qué? Nei. Jikuahasha hina ñanereta ko hina hembikuareta ñereta jepa pe ñepununame mombe umaboi hina jepa. Ha yareko ñanereta memokoipa ñe'ẽ oñe'ẽva indígena kuéra. Ha upéva ume oĩ hína po 5 ñe'ẽ oĩva hína ikatúva opa ogue ojo hína. Como adelantaste, tenemos 19 pueblos indígenas, también con diferentes lenguas, 19 lenguas disímiles entre sí, todas son diferentes y 5 de ellas están en peligro. Y por mencionar las 5 lenguas que están en peligro, tenemos a los Guaná, que están en estado más crítico, los Manjui, Tomarajo, Angaité, Sanapaná. Bien, para entrar lo que es documentación, para poder preservar todo justamente esas lenguas que se encuentran en peligro, es necesario iniciar un trabajo de documentación. Y justamente el trabajo de documentación es la función de la Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas, que tiene que registrar en forma oral y escrita todas las lenguas y especialmente aquellas que se encuentran en peligro. Así también establece justamente en la Ley de Lenguas en su artículo 39. Bien, ¿qué entendemos por documentación, verdad? Uh-huh. Documentación puede hacerse de diferentes formas. La documentación es un registro audiovisual del lenguaje oral y tiene que ir acompañado de toda la descripción lingüística, también etnográfica y cultural, porque no podemos aislar la lengua de la cultura, por tanto tenemos que registrar en un contexto así propiamente del pueblo. ¿Para qué se hace esto, Sonia? Y se hace con fines de salvaguardar, justamente, porque estamos hablando de lenguas en peligro, y esa es la función y nuestro objeto justamente viene a ser la lengua. Es con ese objetivo. Dijiste 5 lenguas, las categorizadas en serio riesgo de extinción en nuestro país. Estas lenguas, no sé si todas o la mayoría son lenguas ágrafas o las lenguas son escritas, tienen alfabeto, tienen documentos escritos. En la mayoría aquí en Paraguay están, o sea que hay documentos, ¿verdad? No así oficiales del Estado, pero sí de personas, de instituciones académicas, privadas, personas interesadas que ya han hecho documentación de casi de todas las lenguas en sí, ¿verdad? Lo que no se hizo nunca fue la difusión justamente de los trabajos, ¿verdad? Por el otro, tienen su alfabeto, muchas de las lenguas ya tienen casi todos sus alfabetos. El tema es que hay como una divergencia por lugar, ¿verdad? Que no están de acuerdo. Una comunidad con el alfabeto que se plantea, la otra comunidad plantea otra forma, también eso tiene mucho que ver con las influencias de otras personas que trabajaron con dichos pueblos. No hay una estandarización, digamos, en cuanto a la escritura de estas lenguas, principalmente las que están en peligro de extinción. Dijiste, en primer lugar, está la lengua guaná. Sí, la lengua guaná es la más crítica. La catalogización de la lengua que está en peligro fue hecho por especialistas lingüistas y se publicó ese documento, fue publicado por la UNESCO. Tuvieron en cuenta 9 factores para determinar que la lengua está en peligro. Uno de esos puede ser el corte intergeneracional, por el otro también el número de hablantes, las publicaciones de documentos en dicha lengua y otros. También muy importante la actitud que tenga el hablante hacia su lengua y el contexto, muchas cosas, eso determina. Y en segundo lugar, mencionaste lengua manjui. Sí, manjui también es una de las lenguas que está. La vitalidad de la lengua manjui es menos crítica que de los guaná, ¿verdad? Justamente menciono el segundo porque en el programa anterior habíamos hablado con el compañero Ramón Barbosa sobre la lengua guaná y todo el proceso de trabajo que ya viene realizando la Secretaría, que ya lleva 2 años de trabajo en la comunidad guaná.
con este proceso de revitalización de la lengua categorizada como la más amenazada en desaparecer, que es la lengua guaná, y ya hemos conocido varios trabajos realizados por la Secretaría y así también algunos resultados ya que se dieron en estos 2 años. Sin embargo, tenemos que decir también que el proceso de revitalización de una lengua no se logra en 2 años ni en 5, tiene su tiempo eso. Ya por ahí van a ese, pero te envía poca cuaja y pucuba nejina. Hagatu árabe hace y ponaya y mongetape ñe lumnanas manjuiba. Tiene pueblo indígena allá para Sonia. Pueblo familia lingüística de pupe pico pa allí cua mina subicuera cuera pa oi mamopa oi cojicuai caturamo el mombe umi orebe. Manjui haikuera hena cuave manjuiramo hakatu oi he iba haikuera era halunanas hapea peñe lunanas he dice gente del monte hakatu peñe manjuinda ha ei iñete pea o me chupecuera o genoi chupecuera pe iñiruncuera ni bacle ha catu hacuera hoy Paraguay pe 586 de censo 2012 pe he io en hajicue 586 da jeta veima ha catu hacuera oñe ehueteri pe iñe ete hamba ere pa hacuera hoy hina pe lenguas en peligro hay chanteñe pe una jetamba eco ye chakua hene catu hanwan sho ye pe apeñe y catu owe y catu opai catu omano ayepa ha guanánico pe crítica ve ha cuerango ya ni emana restauración de rescate rema porque 4 yarinte moi pe oñe eva en idioma cuera ha catuman juije teitereyo oñe etia en idioma cuera ni pun una boingo Arnaldo pe ya huereco pe documento UNESCO ha ya huereco pe censo pe resultado ye haisha he isa imaja ha cuera ha catu oñe eti heta upeixa no ya puana la de estrategia ya puana secretaría guivejera fortalecimiento deja emo ay guanaisha guanareña ñe ejina restauración porque pia moribunda mapete lengua moribunda ya la estrategia entonces es restauración jamanjuire catuñe ñe eta fortalecimiento oreje Hakatua vei hakuera hoy conteme secretaría de catojamuen somojena cuajomon barete peñe cuera. El pueblo manjuí pertenece a la familia lingüística mataco-mataguayo y ellos están asentadas en 6 comunidades, 3 oficiales y todas en el departamento de Boquerón. Tenemos los oficiales de la comunidad Misión Santa Rosa, tenemos la comunidad San Agustín de Pedro Pepeña, la comunidad Visay de Picada 500 sobre la ruta Traschaco, esto es Mariscal. Por el otro están las comunidades donde hay una composición interétnica que comparten con otros pueblos. En el caso de Yacabash también está Colonia 22 y Campo Loa, San Miguel de Campo Loa. Ahí hay familias manjuís. Por eso a veces hay una duda de que realmente sean 586 porque son varias comunidades y muchos de ellos dicen que en algún momento no llegaron a la gente del censo a censarlo, ¿verdad? O sea que no podemos guiarnos que sea la cifra exacta de la cantidad de manjuí que viene en Paraguay. Pues acuerdo oye abo ambue pueblo RGB pesa antes acuerdo hoy anguio oye abo eso y papá supe cuera. Ja eje irana she manjuí. Ya la reconocimiento yo que pe oña reconoce haisha she manjuí. Ja pereja ha chantena na ila bueno, ya para suelo y neja la 586, pero ella ahorita tu jeta ve, porque era una gema, o paite comunidad pe, ja jeta ja cuera, pero en comunidad pe hoy que 500 rupios y 130 familias rupios, pero ella jeta y tere y voy ja cuera. Pues eres más se vengo en más gente pecuera, secretario pues no moñembo llamas gente pecuera, ya oñe emas gente pecuera. Ese tipo peño monguetara es a peñe puruma pico te envía pues en de cuera manjuin tiron papo jamás no de cuaja hina secretaría cosa y viru allá paja un peana no lo por acá o cape y que to jamaisha ambue tapicha y catu pobre y putimo a ver otra institución que to jamaisha ña gendape hañe pun una itebe te envía por naldo o yejuana agenda pecuera o ña agenda pecuera viaje y sejina visita exploratoria ayepa hauperi reo je puana pe ho secretaría oñe mombe envía po hauponandu hina mi acaba hina mi comunidad pe y catutapa
oipotapa haekuera tembiapo iñe'ẽrehe. Peajerahína la consulta previa, oye, ya puedas endiekuera. No se puede insistir en la revitalización o fortalecimiento de la lengua indígena cuando los pueblos o los indígenas no quieren. O sea que eso tienen que partir de ellos. Y por ahí te vereba andas ahí secretaría y jehuireinto hoy que ha oyapo seba upepe en baretepe hoy que va chupecuera ha urajante ma voy todo hecho ya chupe detalle ya ve indígena voy un mío o denunciaba iba pues oye huele coja chupecuera haga tu chamba en ningo pe ojo oye guapuño monguetas en divecuera ha escuela o moneíramo oye güero guataja muape tembiapo ha mowipe no está viru pese la mondere se secretaría do huereco y ha viru sí pese te así no ha ni pununa pe 2013 pe oñe bosaco ipe ten proyecto oye huera ha oñe me conasipe allá pa hoy no huerepe concurso de proyecto institucional que pupe haupepo llevara jaja on seore resolución 1127 rupión seore la ruganaja huela proyecto ñaganaja huela lleva proyecto con así vive haupea upe viru oye puruto ñembapo jamás en 10 escuela pero y pona veí ñanen tu jaracuero y cuami hinandas ahí oreje guiañón teorero por antuna en chupe cuera y catuta pa oye ya po petembia po jamonei oreve haupe vivero ñepunuro ya po petembia po 2013 noviembre, 2014 noviembre, yo ya puedo acuepete taller Mariscal Estigarribia, pe opaite, comunidad moacajara, boejara, ha abei ginamio lleva referente lingüístico, ha ancianas dive, pete reunión, pete atiguazú, ya po Mariscal Estigarribia, pe haupepe, oñe poranducho, pe cueran baiche y tepa y catu, ñamba po, ha cuera, ojaí, ayepa. Upe oye ya por la sistematización oye tepa estrategia de documentación, estrategia de revitalización, estrategia de promoción oye ya potaba iñe cuerareje haupei oye ñe punu oye ya po vete envía poja o cuan aruguereco upe apoyo con así vive. Esa bemba potes en divecuera Sonia Peavico pe secretario contrataba en lingüista ese ito ñemba potes en digo ha seña tena ya verecoya pe secretaria ri pupe hina lingüista yepa o ya poana petembia po ha upeana hina o yeweru pete incaria ha lingüista ha tetambuewa Argentina ha hina umba poma cuevoi peñe moía mataco mataguayo pupe hina oye hacha especialista en lengua mataguaya habe mataguaya pupe oye hina choroti wichi manhui nivacle jamaca hapeango se parejera la tronco lingüístico común porque yoyowa yepera montaja oye heguaite peteñe ewi onsembaite ayepa haupari pupe pecaria gomba pojina pechorotes entonces chupejina hoy kumbu ponaiterei pe manjuiñe enda el peisha ande va vei hasu avei hakatu chupe kue haenga o ya poco au petembia poja o huma curiorendi de octubre pe ya popetembia po ayepa peango ipukuta naldo da ahí peisha ande porque pe ñepununa oye ya poana peteñ alfabeto hoy peteñ alfabeto manjuiñe m ojo ya poma ya peñepununa kue peteñ misión geraba misión nuevas tribus hay vaginati americanos aguareco alguno aranduca y ojaya kue manjuiñe m pe ayepa hakatu da yo pa este comunidad cuera güeros origas hina pe hengo super representación gráfica porque ya recuerdo hina pe representación gráfica ha pe ya güereco representación ortográfica ya pa vaya pues yo puruta peñe hakatunda yo pa este hina güeros origas oñe oñe tai dos echaramos vaiva y no paite comunidad hapeaña va puano ya po hanwa pe consenso ya hasha kato hanwan sha petei alfabeto o putahina manjuiñe m hapeañ begueta oye hay hanwa pe oye hay hanwa hapeañ ba ya poto ya iban aranduca y kato hanwa ñiñon gatu ha cuera pe ñarandu pucuera hapewi ya güera hanwan bo ha ope umi ora pucuera bico ñime sí, peite haikuera o hipota diccionario. Peañe pino naite o yorure haikuera diccionario. Ha abei o hipota haikuera hina umi aranduca y puruana
boejao kotype ajepa. Hakatu arandukan boejao kotype wanda ha SPL rembiapo hinapea Dirección de Educación Indígena rembiapo. Hakatu Secretaría Política Lingüística ome'ẽ'arã pehy'epypeg̃uarã insumo ojeháicha. Ha upe'arã hína ko'ág̃a ko karia'y ajépa oúva hína tetãambue mba'apóva ha'e ojapo ñepyrũma hína pejehai iñe'ẽnguéra rehe ha ndaha'éipe ha'e ohaínte ape iñe'ẽ péicha teĩ katu ha'e omañambaite ohechapaite hína mba'éichapa ojepuru araka'épa ojepuru pea he'ise hína la descripción de un léxico contextualizado ajepa. Hapiko hovoyu iko upéicharamo indígenakuéra ndive mba'apo hendivekuéra péicha mba'éicha upéicharamo ha'e mbyatými omiñe. Ha pe octubre pe ojo pytavoi ma umelento peteĩ jasy pukukuépe voi omba'apo hendivekuéra ha opaite karai ndive nda he'ia chupe informante ajépa ha'ekuéra oiporavohína pe informante. Sí. Nei iporã ko'ã mba'e jaikuaa ajépa ha ñamohýpy'ũ ñane mba'ekuaapy ñe'ẽnguéra oikovéva ñane retãme rehe ha ñe'ẽ indígena jaikuaáma heta oĩ ñane retãme ha oĩ heko kangýva ha ogueséva voi katu ha ñande tetãháicha opaite ñañomoirũva'erã ani ko'ãva ogue peteĩ ñe'ẽrapykuéra iningoĩ peteĩ arandupy, peteĩ cultura, una cosmovisión, una manera de ver el mundo, toda una sabiduría, una civilización, y sería una pérdida tremenda que se muera una lengua y todo lo que se menciona que viene detrás de una lengua. Y aparte de eso es un derecho constitucional, un derecho lingüístico que tenemos consagrados en normativas que tenemos en el Estado paraguayo y que como Estado tiene que ser protegidas estas lenguas y culturas. Y por reitero a los oyentes que pueden llamarnos si quieren hacer alguna consulta, algún aporte sobre el tema que estamos tratando, pueden llamar a las líneas bajas de la radio que son 390-375-372-118. Así también les menciono que pueden seguir todas las informaciones que publicamos desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Pueden acceder a nuestra página web que es el www.spl.gov.py. Así también estamos en Facebook, en la fanpage de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, y en Twitter, que es @spl_Paraguay. Pueden darse cuenta ahí que nosotros publicamos en ambas lenguas oficiales todas las noticias que publicamos desde la Secretaría en guaraní y en castellano, y también lo que esperamos es que eso se vaya contagiando de a poco en las demás instituciones públicas. Tobé, Toñimojenacuapan, Marandú, Mocoiveña Neñi ETEP, Ayepa, Ñambuyerovia, Mocoiveña Neñi ETE, Ñandeyi, Cuañandenetame, Oinjajeta, Ñandenetangua, Ñanderapisa, Guaranime, Añonto y Coveva, Guaranime, Toñecuava, Jatoveja de Cuera, Ayepa, Toicuá, Beí, Marandú, o Moazaiva, Estado Guibe, Guaranime, Iñeme, Ayepa, Heijaisaboi, Leipe, a Constitución. Pemba parece Inu, Derlis, Villalba, Yaya pues Acamivo, Coba, Copurajei, Proriponares, Jaupeye y que Yebuta, Yeño Mongueta, Aveña de Inu, Sonia, Diveña, Domina. Las flores que engalanan mi jardín, sos la más linda paraguaya Checambá. Yo te idolatro, mujercita guaraní, y entre suspiros voy diciéndolo y potá. Por eso quiero pregonar en mi cantar toda la dicha que me brinda tu querer. Hoy más que nunca sueño ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, paraguaya mi porá. De tu boca deliciosa libaré la dulce miel, aclamar tus labios, Checonembaé. Formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Mañana llegan los rayos del sol
a nuestra vida con su luz a reflejar. Con mi guitarra cantaremos al amor y a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso te diré cuánto te quiero, paraguaya mi adorada, mujercita idolatrada, dueña de todo mi ser. De tu boca deliciosa avivaré la dulce miel, al clamar tus labios, Shekonembae, formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser, compañera buena, dueña de todo mi ser. Paraguaya linda, era polka kune ojenducaba ñandebe contrapunto. Cobaco pura heyo yapoa cue Mauricio Cardoso Ocampo. Peina peisa yaroguatajina cotembia pojera va Paraguay ñeete. Allá éramos ñeete, ñandille cua ñambojasáramos castellano beningos hice lenguas oficiales. Catu ya éramos guaraní me ñeete hina orendoro esei upevareje guaranija castellano regente romaeja. Opaiteñe oikobeba ha oye poruba ñaneneta riepupe que na acointe ha opa ara toñemboyerovia ha iporuhara ayepa tobe acointe toñemomba supecuera toñemomba guazú handa eñi hoy porujaguereje oñemomisimba etaba tena oyeapo imba etaba pebaña de yaguereco Derecho Lingüístico Ramo Ley de Lenguas 4251/10 Icatú ñamoñe epe artículo 9 y ponama era un mío allí cuave ipe ore página web pe Icatú pe queja pe moñe eñan de Ley de Lenguas etaitemba ponao iba ipupe ha bewe Catupe Secretaría Oguataba hinaji ari yajesapa ñe enguera tajecovere sain akoi ha opa ara yepaña nenetame ha ko uta yepo ñemotenonde umimo koiñi ete ella huereco allí cuajaisa guaraní ha castellano guaraní uvei oñemotenonde de ha erupipe teiñe oye koyopyva hetaite arýma ñanenetame ajepa ha upeverejeve hetaite mioi oikobeva guaraní meañonte ha upevareje estado guive oñeñangarekova'erã ko'ãva ko'ã ñanenetãguareje iñe'ẽteépe ha araka'eve ndojeapo íriva'erã ichupe ñe'ẽ oiporuhaguereje. El tema que estamos abordando hoy es una lengua indígena, mejor dicho, que es la lengua manjui, de un pueblo indígena, Sonia Imaña debe corimba tronco lingüístico, familia lingüística de Pupepa hoy, ha hombre uñan de vejina secretaría wiboñe puruma hoñemba apo avei con ama con a tapizandi ve ya sapa iñenguera tobeta imbarete veye ha ecuera toy porukune ye hapina con anga amba eporandusen debe Sonia ha eremina se ven ba ese papel pe hokuri pe yuhu con a manjui guacuera pe ha ecuera pico ombo que iñe ha ecuera pico oguero ti iñe pe autoestima ningo tu sheitere imba ave peñe era pe cuerio pe orgullo lingüístico ya bañan de supe ha ecuera pico upeba y cangura epe yuhu supe cuera ha ecuera pa oguero tira iñe ha heko cuera omo ambo ema pa ambo iñe ere hevera oi que pupuku pa ese guañe pamba ese pe yuhu supe cuera ra ñepino una iteja esa nalaro de un ajembo hapu comunidad pe pe ñepino una itero un aje comunidad Santa Rosa pe orero hano oiro joro topacho pe cuera no ñeve ima voy pe oye hacha mi opaite arandu canse vaya pa hagaturo joro yuhu pe Santa Rosa pe oñe eja cuera pe ni idioma hei hacha hei kwai ma erepa Santa Rosa oi pe boqueron butetepe y yikeren dai pori amue tava daipori ambue comunidad indígena haekuera haeño iteupepe mita hakuña manjui añoepe oñe'ẽ ha mimitarusuipa huveakatu peteĩtei oñe'ẽpe castellanope haekuera oikotevẽipe castellano re ajépa ha okakuaavei mba'e roikotevẽ castellano opaite haekuera hoha omba'apópe estancia hárengo extranjero meme uruguayo, argentino, brasilero ha francés ha upearehe haekuera oikumbymimi castellano hakatu noñe'ẽi haekuéra hogapýpe pea peteĩ comunidad upe oĩ ambue comunidad ha'evahína San Agustín pea katu Pedro Pepeñape Boquerón pe avei pea pepe roho rojuhu haekuéra
oñe en idioma hei, haka tú, da veima pe in idioma te, oye he ama, o niva clereje, va erepa. Mita ikuera ho niva cle, boe haope. Manjuindo huerecoin boe hao. Tena ojón boe hao, Guaraní Occidental, pe, va ereje. Hai shande, comunidad San Agustín, ejina petein, comunidad oinjame 3 pueblos. Oin Pepe Guaraní Occidental, oye cuajina chupecuela chiriguana, ramo catupeñe en ipona hijina yepa. Haoña ve ni bacle, haoñ manjui. Haupei ya no jacuero ñeve, ni bacle. Sonia tu chitre imba ningo pereva. Jacuera ojón boe hao pe hao yujuan bueñe. Jaete man, peisha. Iba iningo pe vagina, llama éramos upe yo. Boe hao pendere yujuira moneñe eningo, hupun upe apañuay upepe. Ayepa. Sí. Mañana combo emo ahí sube corañi emo pues. Peishaite hapea hina opua pujina umi tu hasuja eva manjui hakatu pero pepeña pella oima pe matrimonio interétnico lleva chupejina oima carayo mendaba ni baclereje cuña carayo mendaba ambueb guaraní retena ni baclereje tena abei omenda wichi oña mi pe argentino gusto Aupeixa no oyo para tema hoy peñe hakatu mitayo homboe haope ho oikeja oñeñe chupe tena Guaraní Occidental petena ni baclepe apeixa no hambe katupe oñe epe idioma guaraní ni bacle apeixa mitami mi oñe ojo a un boquetepebe apepe upeixa no peñe oye vagina lengua originaria un boquema ho hoy puruma hina peñe ambueñe daje iba iñe Hoka guau peixa hoho cañojo. Iñe moña recuerda maga tu doy por un evento. Peixa ite pepe hina pea pepe apuja recuerda tapito yurure aye pape diccionario habe yurure hina mi cuatia y punu ambo e haope habe yurure pe capacitación oñe ecuaye hamua pe idioma. Haope hina pe otra comunidad pe acatu noñe sa idemo ñe pe idioma pe hina avisai pe hina mariscal Estigarribia Petras Chaco picada 500 yere jape hinoi japea catu opa el tema voy pe comunidad pe oñe guaraní paraguayo pea peñe jaecuera un boque imagina pe ñe ete ha coanga pe mitaño oñe ema guaraní paraguayo cariacuero oñe ema guaraní paraguayo jape pe ya ocañe 20 manjo upeare hina pe manjui ja pe caso especial ya ja Iñambue pe apañuay hina oye hechaban boja puve comunidad pe. Daja y te sabe llamen Daja japea que tú ya tuve más. Pues la idea es que haya un trabajo consensuado entre esas 3 comunidades y sin eso embargo, va a ser difícil. Diferentes dificultades, ¿no? Sí, son diferentes, amenazas, exactamente. Y eso también hay que tener en cuenta a la hora de iniciar una intervención o una revitalización. En este caso, los manjuy hablamos de fortalecimiento. Porque la lengua se habla todavía. Entonces, cada intervención va a ser diferente. No poner, como vos decís, en una misma bolsa, porque son situaciones muy diferentes una de ellas. Pero eso sí, hay que buscar un punto medio entre todos, ¿verdad? Para poder trabajar. No va a ser fácil, pero no podemos dejar de hacerlo, ¿verdad? Y cuando ocurre la mezcla entre etnias, ayer yo ayudamos a escuela amboe pueblo indígena Guandive, cuando se da ese caso y adopta la lengua ajena a su pueblo, eso indica que no hay suficiente autoestima hacia la lengua y hacia la cultura para poder adoptar una lengua ajena. Upeba ningo tu shamba vei pe hakuera boyo momba ebe iñe ha oyero viabe iñe ha hekore he o momba eguasuja hoy por umeme. En los inicios de los trabajos se hizo un sondeo sociolingüístico antes, justamente para poder ver cuál era el nivel de la situación de la lengua manjuy en un principio. Se hizo en las 3 comunidades oficiales. Como somos institución oficial, entonces se tiene que trabajar con esas 3 oficiales, pero eso quiere decir que no nos vamos a desentender de las otras 3 comunidades que están. Bueno, el sondeo lingüístico arrojó resultados que sí aman su lengua. Es una necesidad, vamos a hablar hasta de sobrevivencia, porque necesitan ir a la escuela. Claro. Y si no tiene una escuela, obviamente que va dejando, pero es como forzado. O sea, no es porque ellos no quieran, porque en este sondeo, donde hay un apartado, porque existen así por apartado las encuestas, las preguntas fueron hechas por apartado, por ámbito familiar, ámbito escolar, ámbito de ocio, por el otro también la valoración hacia su propia lengua. Y
todos los manjuy o los manjuy que ya fueron perdiendo quieren volver a hablar, quieren volver a practicar sus prácticas ancestrales, pero no tienen oportunidad. Y esta es la oportunidad que ellos ven, que hay una oportunidad ahora de la SPL, un interés de poder trabajar conjuntamente. O sea, ellos aman su lengua, solo que dejan, pero de una manera forzada. Sí. Pero hay pueblos, casos, que sí se siente menoscabado, entonces ellos van negando, o bueno, pero a veces esa situación es forzada, no porque ellos quieran, porque muchos de los pueblos aún mantienen un alto grado de su identidad, porque la lengua es parte de esa identidad y no pueden. Es una curia veí irinte peñe era pues corínico y cultura cuera, pues cuera lleva vender esa prácticas ancestrales, tradición, cultura. Ha secretaría ningo ho era pues corinte ley pues ya lleva o mombarete lleva era hakatunda y katui ni eres añonte beben va por amor lleva era pues corín vender esa muy cultura y menor de danzas tradicionales. Mi pico ñema veo mi área secretaría y oñen para por amo indígena dio. Peixanaldo llego a hasha hina de catuico viñe añonte ñamba apo. Orero hono no más jefe comunidad pe hetaiтерeimba oñeiko teve. Andas ahí pe cultura ñon te veires haishan de oña vei ojo más yururen de tembi u yururen debe doctor o yururen debe hetaitemba ella ona yepa. Upeare hina pe wanandi ve oye ya pope mesa guasu aye poinjame o peite institución y no va apoba aye pa jacoa pe katuman juinde SPL añonte uma hina Boquerón gobernación Boquerón putimó ya ve aye pa jacuero re putimó barete hina ro ñangua hejama pepe. Eso es a veces un error, compañero, cuando se quiere disociar la lengua de la cultura, porque vienen así, o sea, que es muy ligada, están ligadas. Un caso interesante, fuiste testigo de ella, es el caso de los guaná, que la SPL fue detrás de la lengua. Ellos tenían totalmente, o sea, que no tenía más, no hacía más nada de las prácticas culturales ancestrales. Y eso, detrás de la lengua se fue acoplando también las prácticas culturales. Ahora ya bailan otra vez, cosa que ya no se hacía en la comunidad donde ellos están. Ya vuelven a hacer sus artesanía, su alimento. Y eso, por eso, ir a trabajar solamente la lengua es un poco imposible. Es imposible, ¿verdad? Porque sí o sí, la cultura o todo lo que es su conocimiento va ligado a la lengua. Mi guananingo Jaime Teopa Benunga guaraní paraguayo pe moñe curia yepa un jeramo guare secretaría anda pecuera ande erema curi 4 abuelas ante ma hoy por un barete va ñenguera hoy cua paite baja de esa veja cro perde paite ma oipe y prácticas culturales cuera ja tepe oñe pununa mombe huecatupo y peru ye iñe ja o esa cua estado vive ba ese pa oñe ma anda pecuera oñe ñeja agendi becuera tobeto mombarete ye iñe ha teu pepe ha cuero yero via llegó y se yeje a vei ha oñeja hoy por use llega a vei pe ambuevemba es ha cuera imba eteva y yero ku y pura hei ha en artesanía cuero pamba es ha cuera en todo yapoba ha de ha ese mo pues éramos pe tu seitemba epe o yero via llega ha cuera y yeje da engo estado yapota vagina pe supe cuera mimba ha cuero yapoa na lleva ha cuera ni involucraba na ha cuera ni convención realmente en ese va tu samba epe he co cuera ha upeba emongu éramos tu chitreimba ha cuera o puta o pues éramos ha ñobo ve anga tobe to guatape va tu ipucui pe petape ha y pues hubo mi tampo cuera tobe toy por ukune tu sistema epe guana comunidad pues ya puedo que curipe abuela cuera un bojasa mitame ñe mitando y por uveima bakuri. Eso es uno de los casos más interesantes y emotivos porque las abuelas son las que enseñan a los chicos, a los jóvenes, hasta a los adultos a volver a hablar. El caso de una excepción, el caso bueno es excepcional. Una fuerza de voluntad tremenda que se veía en las abuelas ancianas, las 4. Sin embargo, son las depositarias de toda una cultura, porque acuerdan de moñe, ebe iñe engüera, hoy cuava, pe hecocuera, apeina o ñija arupi, jacuera, oñe mombareterupi, ombohasa yeumi, y pahu va cuera, peja, te me huecatupo, y que llegó a su pecuera, o sí, peixete. Ñeñera manjuira, ve y peisha, jacuera, o pavete, mamboipe comunidad, un boique paitema, pe práctica cultural. Santa Rosa, pe un boique, va ereje, chupecuera,
haikuera ndahai haikuera omboyke haikuera ojobliga chupe omboyke hag̃ua umi misionero guakue ndohejái ojapove haikuera pe ipurahéi ijeroky pe andaha'éi cristiano mba'e hei chupekuéra upe arehe haikuéra ndojapovéima hakatúpe hyepyetépe haikuéra oguerekópe ipy'ambytépe gueteri pe ijeroky ipurahéi. Ha umívavei iporãva'erã ha'ekuéra ojeroviajey umívare rehe ha oiporu memejey umívarapykuéri iporãva'erã secretario ñe'ẽvéi ndaha'éi ñe'ẽ añónte omombaretéva ñe'ẽ omombaretéramo umi mba'e nde'eréva hapykuéri ojeroviajey vove ohóvo ijehe hikuái eremaningondékuri guaname oñeg̃uahẽramo guare heta estado remimoĩmby ñepytyvõ rupive ajépa heta necesidad oĩ rupi upépe ha manjúi rendápepa oñeñeha'ãjeytápe upe oñeg̃uahẽ péichaite kuãgaitehína repytyvõ ha'eháichante rog̃uahẽ hag̃uávi peteĩ ñepyrũrã ore ndoikuaimo'ãitépa opyta la comunidadkuérakuri ajépa ha upépe ore ipytyvõ mbarete gobernación de Boquerón pe secretaría de asuntos indígenas poña secretario tapitor oho rendie comunidad pe ore pytyvõ ajépa ha upe oĩ aveihína secretaría de emergencia nacional pe tembiapo jejapa comunidad pe ha'e arahína oñondivepa ajépa ndaha'éi secretaría año ha pe omotenondéva ha mbo'ehára ndive pe ahína ha'e peteĩ trabajo de campo katu jae chupe colaborativo ajépa opaite miembros de la comunidad omba'apu'arã pe documentación ryguepýpe reháichante oĩjey hag̃ua pe continuidad ajépa ojegueraha hag̃ua ha'eñóntema upéi ajépa ha oĩ orendive emergencia ha gobernación de Boquerón SAS orepytyvõ avei kuri rog̃uahẽ hag̃ua ha'ekuéra ome'ẽ oréve pe camioneta ome'ẽ combustible ome'ẽ oréve rog̃uahẽ hag̃ua pe secretaría ningo ipuehuvoi imboriahu Especialmente institución haicha imba'yruguatando guerekói va'ekue ko'ág̃a por lo menos jaguerekóma peteĩ camioneta ñaikotevẽtéva kuri oñeg̃uahẽ hag̃ua mombyrymbyry ningo peẽ pe mba'apóva indígenakuéra ñe'ẽ rehe mombyrymbyry peho ha pende areare ha mba'éave mba'yru'ỹre mba'éicha peho ta heta hendápe tape vai ha mba'e ndaikatúi oñeg̃uahẽ umíva mba'e heta oĩ ndoikuaáiva ajépa mba'éichapahína avarapykuéri heta mba'e ojehasaha ajépa indígenakuéra ñe'ẽ rapykuéri oñemombarete sejeývo ha tove ha'ekuéra araka'eve ani omano chuguikuéra ñe'ẽ péichaite neija según percibo yo, Sonia, la tendencia es el debilitamiento de las lenguas indígenas, eso arrojan los números. Según vos, ¿cuáles son las peores amenazas de hoy para las lenguas y culturas indígenas de nuestro país? Yo particularmente suelo analizar, y nosotros que de repente y está categorizada como lengua oficial del Estado, que es el guaraní, pero en muchos casos el guaraní paraguayo es una amenaza para las lenguas indígenas, y eso hay que decirlo porque es algo que yo suelo notar allí. Estado indígena, omboqueba iñeteja, oiporuba, guaraní paraguayo. Una de las amenazas que yo percibo. Según vos, ¿cuáles serían las amenazas más fuertes que tienen las lenguas indígenas? Todas las lenguas pueden ser una amenaza la vez que la lengua indígena no sea promocionada en los diferentes espacios, no solo el guaraní. Solamente que el guaraní es hablada casi por la mayoría de los pueblos. ¿Por qué? Porque es la lengua franca. Ellos usan como lengua franca. En el caso de Abisai, queda como lengua materna ahora el guaraní paraguayo en detrimento de lo que es la lengua originaria. Pero eso es o sea, que se sintieron presionados y tenían que optar por una de las dos, si no iba a haber comunicación. Ahí sí se ve como una lengua amenaza, pero es no porque se quiera, sino que ellos tienen que sobrevivir y lo toman como lengua franca. Tienen que de una forma haber una relación, comunicación con sus patrones, su entorno, y optan por el guaraní. Hay casos que los indígenas optan por el castellano y otros hablan la lengua de sus patrones, ya sea alemán o portugués. Nombokesewi haikuero hecharamu o haihu o ñandu peñe hakatu maisha boye una oye yo pusho pe cuera haupeare he ombokeho hakatu e poranduno chupe haikuera ha poñe señe añe ese he indebe hamba isha oñe eta ñe o una mo paraguay pe daipori pe espacio ámbito ha hoy pruja mañe
Ñame ana yo peajina peteipa muy importante ya haya, muy importante es el espacio para la promoción de las lenguas indígenas. Entonces ellos ven que su lengua es útil. Cuando ven que su lengua es útil, válido, ellos también van a seguir hablando. Pero si no se le da el espacio que corresponde o promoción, no van a decir, mi lengua no me sirve. Como los guaraní paraguayos dicen, el guaraní no me sirve. ¿Por qué no estudio inglés? Porque es una lengua que le va a dar supuestamente oportunidades. Sí. Pero sin embargo en Estados Unidos hay pobres que hablan inglés, o sea, es un tabú. Tu chamba ereba yepa iponaba ena yepa con ereire estoy por ubere hija de cuera iñe eja manjui cuera y mene un ajebo en tapecuera secretaría iponaba ena hoja sabo aruja ya ñemombe uja de cuera imbarete tv yemaja iñe engüera ha niombo que araca eve estado wibeningo ñe majema na subecuera iñe emenda hija de cuera hoy por ucuaba na estado ñe en haika tamaisha o accede a mis servicios básicos ve eres haisan de ayepa iponaba na estamba en ella pomana está tembia pogueteri ya güero guataba ena y catamaisha de cuera joramo pojano hape hospital pe to beto ñangare co ese cuera iñe m oñe mboyaramo estado rendape to beto ñangare co ese cuera iñe m ha mi ana estado imene momburu gueteri o guataba ena upesara muy catamaisha opañi un bollero viaja hoy por ucuajo ñangare cope teñare iñe etepe. Ahora la pregunta es más, creo que más particular. ¿Para qué salvar una lengua? Vos que sos antropóloga, estudiosa. Antropóloga no. Pero por lo menos aficionada. Porque tenés años estudiando temas indígenas o lenguas o culturas indígenas. ¿Qué hay detrás de una lengua? ¿Por qué el Estado tiene que invertir dinero para salvar una lengua? Es una pregunta que muchas se hacen, ¿verdad? Sí. Una lengua que no tiene oportunidad como muchas, ¿verdad? La lengua no es solo un medio de comunicación, es un elemento indispensable de la identidad de un pueblo. Y es todo. O sea, para el pueblo indígena su lengua es todo. Y si muere una lengua, muere todo un mundo. Porque cada pueblo con sus propias lenguas tiene un mundo diferente, como visiones diferentes. Y es un derecho también, es un derecho, más allá de lo que nosotros podamos ver como una forma, qué sé yo, algo tan nuevo para nosotros, de ellos es un derecho. Y además incluso sé que hay tratados internacionales en los que Paraguay también se suscribe, sí, que el Estado paraguayo incluso puede ser sancionado si es que muere una lengua indígena o una cultura indígena. Sí, la última lengua que murió aquí en Paraguay es la lengua de los Payaguá, ¿verdad? Y ahora si no se llega a hacer algo, puede morir el guaná. Pero yo creo que el guaná ya va en buen camino, ya es un poco complicado hablar de la muerte, porque cuando se va a salvaguardar o salvar o recuperar o restaurar, en el caso de los guaná, necesitamos tener un modelo de lengua. Y tenemos la suerte de que estas abuelas siguen aún vivas y tienen esa energía todavía de transmitir todo lo que es su conocimiento, cultura y lengua, porque yo no puedo decir voy a salvar o voy a recuperar o voy a revitalizar una lengua cuando no hay un modelo o ya no hay léxico. Y además lo más importante es que las nuevas generaciones están volviendo a usar, porque ¿para qué documentar una lengua o revitalizar si es que los niños, los jóvenes no van a usar? No hay por un era año gatuta lleva cuero mombareteta hinape ni y pues juba o uta vagina mitad pues juquera. Sí, y además de paso la documentación no solo va a ser de uso cultural, sino que también puede generar informaciones para el estudio científico, lingüístico, también puede servir para que una persona que se interese por la lengua guaná pueda tener información también, ¿verdad? O sea que toda la documentación tiene diferentes fines. Universidades donde se enseñan en lenguas indígenas, por ejemplo, y es como posible, tiene Bolivia. Es posible. Ayepa. Sí, es posible. Y Catú, es posible. Más adelante. Mi hora pues pona y coja
Ndaria ñomongueta peteĩ karai ava guaranigua. Ha kuera hetáramo jepe ava guarani katu iñe'ẽnguéra ikangy avei nde isei michĩhaguére hína peteĩ pueblo indígena pegua ha'ekuéra sa'íma oĩhaguérente iñe'ẽ ikangytaha jepéramo heta avei ha'ekuéra ava guaranícha ha'ekuéra ikangy avei iñe'ẽ ndaha'éi amenaza por la cantidad de habitantes de un pueblo. Si es poca cantidad de habitantes, no es solamente es el motivo para que se debilite una lengua, como el caso de los ava guaraní. Nos estuvo mencionando el líder, ¿verdad? Preocupado porque la mayoría habla ya una lengua ajena a la propia. Sí, hay una situación diferente. Por eso, el rol de la SPL es llegar a todas las lenguas, pero como no tenemos recursos, entonces hay que priorizar las que están amenazadas, ¿verdad? Pero en el caso ava guaraní son muchísimos. Sí, hetaja ecuera. Haka tú, oye, yo pu araja ecuera pe heko harupi once. Oima pesoja o yo pu ojo chupe ecuera ja ecuera oiko vean aye paja oñi once mamá comunidad o inoñe eveima en idioma. En ese caso, la estrategia es el fortalecimiento, es prevención, porque ja ecuera oñe oikua. Pecarayo y puapucho pecuripe situación oikoa pe pueblo ayepa. Ha oinka tu algún penibacle ayore omiaka tu oñe ecuera peñe y katu ya ejina heisha ñande petein carayarandu y cuatia pejo ya poa cuepete ejemplo de intervención ayoreo hanibaclengo ejina pe estado floreciente heisha ñande de colingüista Bauman ayepa. Ha oina mo en estado floreciente oñe mombarete vana yepa ha katua vacuera haecuera o resistí haecuera no ibei me estado floreciente pe haecuera o resistí oñe mojata oñe mombarete ayepa ha upea katupe estrategia oñe preveniana a niña muaje oiko aguanareje ha peanaña ikoteme hetamba eña muaje. Y por teningo con amba emon be uare georebe soni hetamba endoro ikuaiva kuri ha peinanderu piro ikuave boho ro ikuave y peisa secretaría rembiapo indígena cuera ñe hererape rejo cuetebo mba eparemon be usemi ñanerendu haracuerape ha togero horu tomomba eja tombo aye miñandera pichare coveja vei peisa pe iñe a veces en de ikuai se cuera a opeare a vena ñemomba ello pe cuera. Por eso digo que a veces el desprecio hacia los pueblos indígenas, hacia su lengua, un miango indio indígena o pete ipe lengua pe ava ya haisha ya o a veces ñanera picha penda y cuairu pichu pe cuera hayi cuao shu cuera ñanera kate en haya haihu hañamomba ello pe cuera. Y por ahí te ora guyen debe y mis abuelos oren divesoni debe be hija shemaite inde Abuye, ha peina ongajehu ame ñanera envia poco arape apope yeu pomo maitei paja ha anga ambue arapoteime ambue viernes pe las 10 wive y me yeuta oñondive pa Paraguay ñiete pe abuye mante. Una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes. Peinaco ara por aitepe onguajeju ameco tembiapo jeraba Paraguay ñeete iñasain retia eriremaco tembiapo o aguyeme eo pabeteba o yapusacaba ecuepe. El programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguay ñeete agradece a todos ustedes por la sintonía. Hasta dentro de 2 semanas. Ñaño henduyelpebe. Toikobe hata jesain coñanereta. ¡Viva! ¡Viva el Paraguay!